Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global, a través del Internet. Y en este programa en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Miguel, un abrazo, ¿cómo estás? Un abrazo, aquí estoy administrando una voz de ultratumba, porque me ha cogido el catarro de cambio de estación y nada, si me excuso si me escucho así medio seductor fuera de hora. Oh, seductor fuera de hora. Buenísimo, buenísimo. Eso suena a herejía. Y precisamente queremos titular este programa de esta forma: de herejías y algo más. Primeras reflexiones en torno a la visita de Bernie Sanders y otros eventos. Y con nosotros tenemos una persona súper cualificada para hablarnos de esto. Es una persona que ha estado escribiendo mucho en los medios del país y que ha escrito varios libros en torno a lo que es la teoría política y a la crítica política, sobre todo desde una perspectiva gramsciana, si lo podemos poner así. En fin, tenemos otra vez el crítico político, teórico político, profesor y director del Centro de Investigación y Biblioteca Jesús T. Piñero de la Universidad del Este en Carolina, Manuel Almeida. Manuel, un abrazo, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes por invitarme una vez más. Saludos Juanqui, saludos a Miguel, saludos a Sixto aquí en la mesa. Déjeme decirle, se están adelantando al resto de la prensa porque es solamente en años de elecciones que los medios se recuerdan que habemos gente que no somos abogados y podemos opinar sobre asuntos de política. De ahí a mí me empiezan a llamar de los otros medios para finalmente opinar. Se olvidan de uno los primeros 3 años del cuatrenio y se acuerdan que existimos cuando se acercan las elecciones. Pues fíjate, eso es tremendo y me trae a una reflexión bien importante. Me parece que parte de la despolitización crónica que ha habido en Puerto Rico en torno a muchos casos y a muchos issues, eventos, luchas, es precisamente que se tiende a ir al discurso jurídico y a resolver todo o tratar de resolver todo desde la perspectiva legalista. Y en cierta manera esta crisis política que estamos viviendo, esta crisis económica y fiscal, nos ha cogido desnudos. Precisamente en parte porque ha habido ese dominio discursivo desde una visión bien enmarcada y atrapada, digamos, en ese discurso jurídico y legalista muy tradicional. Y en parte por eso, eventos como los que han estado ocurriendo en Puerto Rico y campañas tan políticas en el sentido de conflictos, en el sentido de asumir posiciones claras desde la ciudadanía activa en la sociedad, como es la campaña de Bernie Sanders, pues de alguna forma ha creado conmoción. Y me gustaría, para empezar, ya que eres precisamente crítico político, teórico político, has escrito varios libros importantes precisamente de filosofía política, un libro sobre Gramsci, un libro sobre Sócrates, y has hecho todo, que me imagino que se convertirá en libro, un abecedario de tanto cultura política como teoría política en Puerto Rico, por llamarle así, que han salido en uno de los rotativos del país, el rotativo tristemente tal vez más importante que hay aquí. En fin, ¿cómo tú
¿Cómo podemos empezar a hablar sobre esta campaña de Bernie Sanders en la tradición política en Estados Unidos y tal vez relacionarlo con acá? Pues mira, déjame tal vez comenzar conjugando por un lado experiencia personal, o sea, impresiones personales mías. Seguro. Pues ya con cuestiones tal vez más objetivas, más allá de mi persona. Digamos que a diferencia de lo que a veces muy apresuradamente se plantea en discursos fogosos por parte de ciertos sectores en el mundo, iba a decir en Puerto Rico, pero realmente en el mundo, de que en Estados Unidos pues tal vez no hay una gran trayectoria de movimientos progresistas o de pensamientos progresistas, ¿verdad? Si uno lo piensa, lo compara pues con sus equivalentes tal vez en Europa Occidental, en tiempos más recientes en América Latina y tal. Realmente en Estados Unidos siempre ha habido una larga y rica tradición, y es multiforme, es que es bien poco homogénea, multiforme de tradiciones de izquierdas y progresistas, ¿no? Recordaba, lo tengo aquí de hecho, estaba leyendo antes de venir para la entrevista, recordaba por ejemplo Carlos Pavón en un texto que escribió recientemente en 80 grados sobre el asunto de Bernie Sanders. Recordaba pues la fortaleza la relativa fortaleza, digamos, del socialismo en las primeras 2 décadas del siglo XX. O sea, los colegas, los amigos nuestros de Jacobin recordaban cómo a la altura de 1912 tú tenías alcaldes del Partido Socialista en Flint, en Berkeley, en Milwaukee. Tú tenías un congresista ya socialista. El Partido Socialista tenía 1 millón de miembros. O sea, es decir, que digamos que no es inusitado, no es inédito. Por no hablar de la confluencia de fuerzas, ¿no?, que implicaron los distintos movimientos en la lucha por los derechos civiles en los 60, en los 70 y tal. Y siempre ha habido, tanto a nivel de la historia del pensamiento político, siempre ha habido una corriente. En los intelectuales uno piensa en gente como Irving Howe, la revista Dissent, Claro. ¿verdad? Y sabemos que después muchos de estos intelectuales que uno asociaba con la izquierda norteamericana. De hecho, Irving Howe tiene un gran texto sobre ellos, le llaman los New York Intellectuals. Muchos de estos pasan, digamos, como los nuevos filósofos franceses, te cambian de bando cuando deja de ser un poquito popular el ser de izquierda. O sea que digamos que siempre ha habido una tradición. Claro, una cosa tal vez es, y siempre ha habido presencia de sectores y estos grupos, pero digamos que a niveles que desde la óptica de Puerto Rico, tal vez si uno no lo busca, tal vez no lo coteja o no lo corrobora muy fácilmente, porque nosotros tendemos, desafortunadamente, a reducir la política estadounidense a sus esferas federales. O sea, ignorando que hay una riqueza de vida política en los Estados Unidos, como parecería obvio, ¿no? A nivel de los pueblos, ciudades, condados, estados, que de hecho que en el diario vivir, digamos, a veces importan más de las cosas de política que emanan, de política pública que emanan de las esferas federales. Y siempre ha habido, digamos, grupos organizados, gente progresista en estas otras instancias. Ya en tiempos más recientes, pues, ¿verdad? Sabemos que tuvimos el movimiento de los Occupy Wall Street y todo lo demás. Sabemos que hay una concejal abiertamente socialista en Seattle. Y así han habido candidatos progresistas o incluso funcionarios, ¿no? Progresistas que han jugado un rol importante. Digamos que la particularidad que tiene Bernie Sanders es, y aquí yo un poco mezclo lo personal pues con lo objetivo, es que, por ejemplo, en mi caso, yo estuve del 2001 al 2005 haciendo mezcla grada en Massachusetts, y yo recuerdo que alguien me habló, no, este congresista que es socialista, ¿verdad? En aquel entonces estaba en la Cámara de Representantes, ¿verdad? Que corrió como independiente, que es socialista abiertamente. ¿Verdad? Socialismo aquí de nada sirve hacer un análisis de que socialista en qué sentido. El punto es que discursivamente socialista, ¿no? O sea, lo que signifique eso por lo pronto. Y yo recuerdo que pues muy poca gente pues manejaba ese dato que parecería fácil de, ¿no? Y yo comentaba yo tengo una página de estas de Slacktivism, de activismo de vago en Facebook, que existe desde noviembre del 2015, que antes se llamaba Pepeteros con Bernie, cuando yo estaba en el PPT, ahora se llama Puertorriqueños con Bernie, porque no estoy en el PPT.
Pero en esa página yo comentaba recientemente cómo cuando yo, haciéndole un favor a una amiga, yo daba una clase de historia de Estados Unidos a un grupo de seniors de cuarto año en una escuela. Era una historia de Estados Unidos AP. Y yo recuerdo que esto, digamos, creo que en el 2011, 2012, yo les decía, miren, gente, hay un senador socialista, o sea, abiertamente socialista, en el Congreso de los Estados Unidos. Y los muchachos todos incrédulos, ¿no? Y yo recuerdo, pues, venga, vamos a YouTube. Y de hecho, busqué YouTube en el video y lo compartí recientemente en las redes. Sí. Y es un video famoso, en que Bernie Sanders está haciendo filibusterismo solo por espacio de poco más de 8 horas, tratando de detener la extensión tratando de prevenir que se llevara a cabo los recortes, ¿cómo es? Tratando de prevenir que se extendieran los recortes a la tributación de los más ricos en los Estados Unidos. O sea, es decir, y era algo que era literalmente Bernie Sanders contra el mundo, porque era la administración Obama, demócratas y republicanos, tratando de favorecer, extender estos tax cuts que se habían llevado a cabo bajo la administración George W. Bush, y Bernie Sanders, por espacio, sabiendo que era cuesta arriba, pero digamos, en un gran acto de convicción ético-política, estuvo 8 horas parado explicando por qué esto era malo y dando, digamos, una radiografía de los males más apremiantes sociales que aquejaban a los Estados Unidos. Y ver el video, digamos que envalentona, porque usted ve a este señor que tiene cierta edad, porque no es un nene. Y en virtud de mantenerse parado y en el filibusterismo, venían los ayudantes a aguantar para que se quedara de pie, porque estamos hablando de 8 horas sin parar. Y el filibusterismo tiene que ver con eso, ¿no? Que sí, claro, tú tratas de detener e interrumpir el proceso parlamentario. Pero que usualmente a veces funciona. En este caso, como es aislado, es una sola persona, pues no funcionó. Lo que hizo fue, digamos, dar una especie de... que no caló ciertamente, pero una especie sirvió como una especie de lección moral al resto de los congresistas allí presentes. Pero que yo menciono eso porque Bernie Sanders no viene de la nada. Es decir, la gente que sigue o tanto la política federal o la política a otras instancias, Bernie Sanders es una figura que era bastante conocida, o sea, y viene de un estado que tiene, digamos, una gran tradición progresista. Recordemos, por ejemplo, que hay que cotejar en qué quedó eso, pero que aunque el gobernador de Vermont es demócrata, o sea, no es propiamente independiente, digamos, como Bernie Sanders siempre corría, cuando se implementa Obamacare, la intención de Vermont, tengo que cotejar en qué quedó eso, pero la intención de Vermont entre los representantes, los congresistas de Vermont, entre ellos Bernie, y el gobernador, era usar Obamacare para implementar un sistema de pagador único. O sea, porque recuerden que Obamacare no te obliga a hacer X o Y, te exige que tú cumplas con unas cosas, pero a nivel de los estados tú lo puedes implementar de distintas maneras siempre y cuando tú cumplas con eso. O sea, que digamos que no sale de la nada. Uh-huh. Y en parte eso le ha dado, digamos, una fortaleza tremenda a su candidatura, porque digamos que hay una consistencia de una trayectoria pues que contrasta radicalmente, digamos, con el flip-flopping del político profesional promedio. Miguel. Sí, quisiera que nos hablaras un poco, Manuel, de la recomposición demográfica a raíz de fenómenos como el Occupy en Estados Unidos, el 15M acá en España. ¿Qué se está dando a nivel de un nuevo votante o unas nuevas demografías de voto emergente? Que no quiero decir que es voto joven necesariamente, hay unas mezclas ahí. O sea, ¿qué recomposición tú ves en la demografía o en la distribución demográfica del votante que explica fenómenos como Bernie Sanders, no tanto como gente que ha tenido una trayectoria toda su vida o que se atan unas ideas políticas y demás, sino como reacciones o cambios sociales, en parte por el recrudecimiento o el nivel de violencia, digamos, del capitalismo tardío y las políticas neoliberales. ¿Cómo atar a ese candidato, digamos, a un nuevo tipo de votante o a una nueva geografía del votante? Pues mira, procedo. Sí. Okay. Pues mira, yo, ¿verdad? Primero de entrada te digo que yo no manejo datos, ¿verdad? Pero digamos que por lo que he leído aquí y allá, yo percibo dos cosas al respecto, digamos, de las generaciones más jóvenes, o los llamados millennials.
tenemos esta gente, estas generaciones tienen en Bernie Sanders, digamos, un discurso de novedad, porque esta es una generación, y ustedes lo tienen que haber visto con estudiantes o, ¿verdad?, o cosas de ese tipo. Esto es una generación que no vivió ni vio la Guerra Fría. De hecho, quizás fuera del contexto de una clase tú dices Guerra Fría y no saben el referente, ¿no? Cierto, me ha pasado. O sea que, por lo tanto, esto es una gente que nunca, digamos, no ha conocido otra cosa que el neoliberalismo. Que el neoliberalismo, que el capitalismo neoliberal y la democracia liberal. Y que nunca han visto ni tan siquiera la posibilidad, malograda o no, de una alternativa a ese modo de vida. A la misma vez, y esto, ¿verdad?, habría que constatarlo, yo no, ¿verdad? Pero diríamos a nivel tal vez anecdótico, lo que uno puede percibir, a la misma vez estos millennials están alimentados culturalmente hablando, por lo menos los que tienen acceso a ciertos recursos, a unos estilos de vida que están totalmente entremezclados con las redes con las redes de información masiva, el internet particularmente. Y tenemos un imaginario que visualmente está alimentado por un montón de preceptos y nociones que, si uno las fuera a coger en serio, son radicales. Es decir, toda esta gente está acostumbrada, digamos, al pirateo, toda esta gente está acostumbrada a la libertad absoluta en el manejo de las redes sociales. Estos son muchachos que están acostumbrados a que a una no regulación en ciertas formas de comportamiento, particularmente en el entrejuego con las redes sociales y el internet. Entonces, o sea, no es casualidad que digamos que la imagen de Occupy Wall Street es la imagen de la máscara de V for Vendetta. O sea, es decir, es una mezcla de cierto pop culture de un tiempo para acá, que sirve, digamos, como significante vacío en este caso, para llenarse de significado particular con estos reclamos de 1% en contra de Wall Street y tal más cual. Pero continuamos. Sí, vamos a una pausa y regresamos para continuar en esta pregunta. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de herejías y algo más. Primeras reflexiones en torno a la visita de Bernie Sanders y otros eventos políticos. Con Manuel Almeida, teórico político y algo más. Y padre de una niña encantadora. Ahí está, Manuel. Pues mira, pues como estaba diciendo, pues o sea, que por un lado está esta generación tal vez más joven que no había visto articulado una especie de alternativa discursiva a lo que sería lo que ellos han vivido toda su vida, pero a la misma vez es una juventud que, aunque no había visto articulada alternativa, sí ha crecido dentro del contexto de la crisis económica global. Y muchos de ellos tal vez pues se han visto, digamos, usando palabras de manera suelta, desclasados, ¿no? Sus padres viniendo a menos,
han visto la obligación de conocer la precariedad. O sea, que es una generación que aunque no tenía referentes, sí está viviendo una crisis y que digamos que es terreno fértil para, si uno hace el trabajo político correspondiente, y es lo que parece que está logrando Bernie Sanders, que es terreno fértil para tú plantear, digamos, alternativas distintas o de postcapitalismo o postneoliberalismo. Por eso es que un poco decía ahorita de que poco importa por lo pronto, digamos, definir qué significa socialismo cuando lo dice Bernie Sanders, que si cuánto se corresponde a socialismo histórico, tal más cual, porque realmente estamos bregando, en el caso de las generaciones más jóvenes, que no crecieron con ese vocabulario. Uh-huh. Y que en ese sentido es mejor tal vez hablar, en términos bien generales, pues mira, de alternativas o de futuros postcapitalistas, postneoliberalismo, le demos luego el nombre que finalmente se le dé. Bueno, eso por un lado, pero hay otra cosa que es interesante y que creo que algunos voceros lo han señalado, que es que según algunas encuestas, en algunos de los estados se ha dicho que electores que votaron por Bernie Sanders, diciendo que si Bernie Sanders no llega a ser el candidato al final del camino, pues van y brincan y votan por Trump. Por Donald Trump. Wow. Y eso realmente, aunque parecería ser, digamos, chocante, a mí realmente no me extraña del todo, porque aquí en ese sentido recordemos el argumento que usaba mucho en personas como Chantal Mouffe en los 90, criticando la tercera vía, el New Labour, los nuevos demócratas de Clinton en adelante, es decir, la derechización de la supuesta izquierda. Que es el argumento de que pues ante es decir, las demandas de los sectores marginados y populares no dejan de existir, pero si tú tienes los partidos políticos o los grupos políticos que tradicionalmente eran los que trataban de interpelar a esos grupos, sencillamente dejan de hacerlo, pues esas demandas no dejan de existir. Entonces, pues, si la supuesta izquierda o los grupos más, digamos, la centroizquierda, pues no los interpela, pues ¿quién históricamente en los últimos 15 años realmente había maximizado y aprovechado de eso? La ultraderecha. Uh-huh. Porque es una ultraderecha que retóricamente es populista, uh-huh. ¿verdad? En Estados Unidos está el Tea Party de un tiempo a esta parte, pero en Italia desde finales de los 90 está la experiencia del berlusconismo. Uh-huh. Y así, hay un montón de ejemplos. De una derecha que es reaccionaria, que en algunos casos específicos es xenófoba, pero que irónicamente es popular, o sea, que tiene apoyo popular, uh-huh. Y que incluso utiliza, digamos, el lenguaje populista en el sentido más laxo de la palabra. Entonces, pues, ¿por qué entonces menciono eso, digamos, entre paréntesis, ese argumento del porqué del fracaso de la izquierda que sencillamente optó por no querer interpelar a esos grupos? Pues aquí tú tienes finalmente una persona que está nuevamente interpelando a esos grupos. O sea, a mí no me sorprende que cierto demográfico, gente de las clases subalternas, frente a Hillary Clinton y Donald Trump, digamos que, estoy simplificando, pero digamos que si es el opuesto de Bernie Sanders, pues esta persona que está tratando de irrumpir dentro de un partido tradicional para hacerse paso, pero que viene supuestamente, que viene de afuera de las esferas de ese partido, y que viene con un tono bien llano, que viene con un tono bien directo, que viene a veces a apelar a las pasiones más mundanas y menos saludables en algunos casos, y que si no es interpelado, digamos, por un candidato contestatario de la izquierda, pues no me sorprende para nada que pueda ser interpelado por un candidato contestatario, entre comillas, de la derecha. Sí, porque está jugando con está interpelando precisamente los miedos de las personas, sí. Las preocupaciones de estar sin trabajo, etcétera, etcétera, el miedo al otro, el terrorismo, etcétera, etcétera. Sí, o sea, digamos que Bernie Sanders y Donald Trump, con sus distintas bases de apoyo y de electores y eso, levantan unas pasiones que no levanta Hillary Clinton, uh-huh. y que no levantaba en su momento Ted Cruz antes que se saliera de contienda. O sea, levantan unas pasiones y están logrando movilizar a una gente que se ha sentido el embate de la crisis. Es una gente que quiere un cambio y que pues reconocen correctamente, a mi juicio,
que la capa política tradicional, que en el caso del Partido Demócrata, pues la cara es Hillary Clinton, pues que es más de lo mismo, ¿no? En ese sentido, a mí no me sorprendería, no es que no me sorprendería, es que muchos lo han planteado de esa manera, de que si no es Hillary Clinton, digo, de que si, digamos, muchos electores que votaron por Bernie Sanders al final del camino, no es Bernie Sanders, el compromiso no es con el Partido Demócrata. No, eso está claro. Y no es que el compromiso sea con Bernie Sanders porque Bernie Sanders es un mesías, es el Superman. No, el compromiso es con Bernie Sanders en tanto representa una agenda de cambio. En ese sentido, el compromiso es con esa agenda de cambio, no con el Partido Demócrata, que de hecho es el que está tratando de serrucharle el palo a Bernie Sanders. Miguel, sí, la pregunta fue tuya. Ahora yo quisiera tocar un poco el campo de acá, las diferentes críticas que han ido surgiendo, y es bien temprano. Por eso este programa se llama Primeras Reflexiones en torno a la visita de Bernie Sanders, que fue apenas hace día y medio, 2 días como mucho, para estirarlo. Y es una de las críticas que ha salido, de las múltiples, o sea, que ha habido una lluvia, un aguacero de señalamientos de lado y lado. Es que preocupa y es triste y se señala que es increíble que un hombre blanco de Estados Unidos llegue, desde el imperio, ¿no? Llegue aquí a repetir lo que diferentes grupos, movimientos puertorriqueños han dicho a través de los años, a decir lo mismo, y que miles y miles de personas vengan a llenar el recinto sagrado de la Universidad de Puerto Rico para escuchar y vitorear y apoyar lo que otros han dicho y están diciendo, y no se les escucha ni tienen el mismo apoyo. Y que por lo tanto, pues eso es otra muestra más del retrato del colonizado. Mira, al respecto de eso, yo creo que hay una continuación de esa pregunta que va a tener que ver al respecto de las posiciones de si votar, no votar, y cómo eso juega, si tú favoreces una u otra fórmula de estatus, pero no llegaste ahí. Hasta donde llegaste, por lo pronto te digo que, mira, yo recientemente vi, y de hecho, y lo tiro al medio porque es amigo mío, recientemente vi un post que, digamos, para decía algo parecido a lo que tú acabas de decir en tu pregunta, que es Pablo Torres, ¿verdad? Que es candidato al alcalde de San Juan por el PPT. Y el amigo Pablo Torres pues mencionaba algo de esos efectos. Entonces, yo un poco le respondí diciéndole, o sea, pues un poco porque pues tal vez que algunos saben hacer política y otros no saben hacer política. Es decir, en política poco vale tener la razón. O sea, si tú no logras efectivamente interpelar a la gente, de nada vale que tú tengas ¿verdad? Las soluciones adecuadas, el diagnóstico adecuado. En ese sentido, mano, yo te soy honesto, yo para eso un poco suscribo o sea, Gramsci, Antonio Gramsci y los cuadernos de la cárcel, cuando hablaba de las relaciones entre dirigentes y dirigidos, Gramsci siempre reaccionaba airoso ante todos aquellos que decían, pues es que la gente no, they don't know any better, ¿no? La gente no sabe, es que la gente está engañada, manipulada, es que la gente, es decir, como que la culpa es de la gente. Y para Gramsci decía, no, si la gente está siguiendo otra dirección, es culpa de los dirigentes o los aspirantes a dirigentes, que ustedes no han logrado hacer el trabajo de la forma que sea necesaria para lograr interpelar a esa gente que te siga y en la construcción de la voluntad colectiva que tú quieres proponer. O sea, que en ese sentido yo te diría que sí, yo entiendo algunas de las cosas que dice Bernie Sanders, digamos que son reclamos históricos del PIB, sí, dejando de lado la cuestión de la independencia, y de un tiempo a esta parte son reclamos que forman parte del ABC del PPT. Pero pues, yo no tengo la respuesta exacta, pero ahí habría que decir, pues, entonces, ¿cuál es el problema con que esos mismos reclamos están teniendo un éxito de la forma en que se está llevando a cabo la campaña política de Bernie Sanders, vis-a-vis lo que está sucediendo, digamos, con el apoyo o el escaso apoyo al PIB o al PPT? Y me parece que la culpa no es de la gente, mano. O sea, a menos de que la cultura política nuestra es problemática, por eso es que estamos en estas gestiones en el Buscapié haciendo lo que hacemos, por eso es que ustedes tienen este programa, nosotros tenemos Utopística allá en La Piñero, o sea, ¿verdad? Haciendo copio de eso.
no, yo creo que en el fondo no es culpa de la gente, es que hay que hacer la política de alguna forma distinta que logre convocar a la gente, interpelar a la gente. Miguel. Sí, pienso que en tu misma línea, Manuel, hay una renuencia también a abordar lo estético dentro de la discusión de estrategias políticas. O sea, mucha insistencia en el mensaje adecuado, en la pureza de ese mensaje, pero poca intelectualización de las construcciones estéticas, o sea, del look, de la apariencia de lo que se dice, y de la escena misma, de cómo se compone, de cuáles son los medios que se utilizan para construir una foto, una impresión, cómo se registra estéticamente un mensaje. Eso como que yo no lo escucho. Y volvemos a algo que dijiste ahorita al principio, o sea, tiene que ver a veces con el monopolio, esta dictadura discursiva de abogados y contables en la construcción del espacio de lo político. O sea, perdónenme los colegas y amigos, pero muchos y la gran mayoría tienen cero en entender discursos estéticos o incluso en valorarlos o en poderlos abordar. O sea, sencillamente no lo manejan. Es invisible para ellos. Y pienso que desde esa perspectiva, pues sí, o sea, aparece un viejo, entre comillas, que estaría esclochado en cualquiera de estas versiones terribles que se usan en Puerto Rico para estigmatizar a la vejez. O sea, y tiene que venir un viejo con un manejo extraordinario y un equipo extraordinario en la construcción de la estética de ese mensaje, a robarles las bases. Entonces, pues, no sé, a veces me suena que las quejas son lloriqueos. Sí. Y muy poca introspección. Un poco sigo tu línea, Manuel, más que una pregunta, es un comentario. ¿Cómo tú lo ves? Sí, mira, yo te diría que, por ejemplo, no hay duda que digamos que hay cierto liderato político en Puerto Rico que se hace eco de muchos de los planteamientos, o que vienen haciéndose eco de muchos de los planteamientos de Bernie Sanders desde hace tiempo, que no me sorprende que no calen, porque digamos que a nivel de es una estética de la gravedad, de la seriedad. O sea, sí. En el caso, por ejemplo, del PIB, es notorio el tono continuo de moral righteousness, de que ellos, o sea, es una cuestión estrictamente de convicción moral y de purismo, de que yo, ¿verdad? Y entonces es esta seriedad, es esta gravedad con el asunto, y no es que los problemas no son graves. Pero mira, mano, si tú quieres cambiar el mundo, digamos, y tú quieres convencer a la gente de que te siga, tú sabes que sonríe. O sea, es decir, o sea, proyéctate con algo alentador. O sea, digamos que hay esto es una cuestión generacional, quizás esto cambie, ojalá y esto cambie. Pero digamos que hay un liderato que tal vez se hizo en Puerto Rico al calor de las luchas en los 60, en los 70, en los 80, y ese liderato que todavía está actuando y no suelta, es un liderato que tiende a asumir este tono de gravedad, de seriedad, en el tono, en la mirada. O sea, yo recuerdo que yo, cuando estaba en el PPT, yo decía, mira, no sé quién no recuerdo a quién se lo comentó, pero tengo que haber comentado a varias personas al respecto de Rafi Bernal, y decía, mira, Rafi, tremenda persona, y o sea, tiene las ideas que son, y en abstracto, en papel, digamos, el discurso del PPT va en la dirección correcta, pero dígale a Rafi que sonría. O sea, que en un debate tú puedes comerle los dulces al contrincante, pero disfrútatelo, no tienes que estar con este tono de seriedad como si, o sea, estuvieras compungido y no puedes. O sea, yo creo que hay algo de eso. Yo creo que hay algo de eso y me sorprende, digamos, me sorprende que con la presencia mediática que tenemos nosotros de ejemplos como Podemos en España y ahora Bernie Sanders en Estados Unidos, me sorprende cómo los movimientos de centroizquierda o de izquierda en Puerto Rico como que no ven que esa gente está haciendo algo distinto en la manera en cómo hablan, en lo que dicen, en el vocabulario que utilizan. Cierto. En el uso de los medios. O sea, que en el fondo te digo que estoy de acuerdo contigo. O sea, yo pienso en, digamos, la izquierda realmente existente en Puerto Rico
Y yo o sea, en mi mente y pienso en seriedad, en sobriedad, en depresión, o sea, pienso en cualquier cosa menos en un tono esperanzador, digamos. Pero entonces, Manuel, y siguiendo la misma línea, o sea, y es algo que se ha dicho en este programa, y a mí en lo personal, en mis columnas y demás, me ha traído problemas porque es un comentario antipático. Pero en Puerto Rico también, dentro de la línea que yo llamo chamaquitista, que no tiene que ver con generación, tiene que ver con una especie de infantilismo mental, la manera como uno se imagina y se construye frente al mundo, ocurre también lo contrario, o sea, de que se aísla la construcción estética de los contenidos políticos o de cualquier capacidad estratégica. Entonces se maneja como una especie de compensación por los cambios que no se pueden o no, ni siquiera se intentan adelantar porque no se desean, punto, porque se quiere dejar todo igual. Se cultiva la estética del cambio, la estética de los revolucionarios, de lo personal como revolución, ya ni siquiera como proyecto colectivo, para atrasar el que se puedan dar verdaderamente los cambios y las rupturas. Entonces, de eso hay mucho en Puerto Rico. O sea, y lamentablemente sí, hay muchas personas jóvenes que entablan esta especie de diálogo hipster activista, le dicen algunos, que realmente lo que hace es distraer. O sea, porque no hay un proyecto político detrás, es pura estética sin proyecto. Y entonces eso sería, digamos, ese desfase es trágico ya. O sea, de que tenemos por un lado, o sea, unas izquierdas disque con mensajes adecuados, disque con progresismo de laundry list, con el cual uno podría estar de acuerdo, sin capacidad de movilización por su anquilosamiento estético, y en el otro extremo tenemos, tú sabes, los ejércitos de estética sin proyecto político y sin ni siquiera tener la ambición de tener un proyecto político. O sea, ahí sí que yo te digo que me endiablo. Con eso, con ese endiablamiento, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Hacemos análisis en serio. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad. Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero a la vez en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú. Sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de herejías y algo más, reflexiones en torno a la visita de Bernie Sanders y otros eventos políticos, con Manuel Almeida, teórico político y profesor en la Universidad del Este y director del Centro de Investigación y Biblioteca Jesús de Piñero. Manuel, eres un experto en Gramsci, ya has tirado varios términos gramscianos o en clave gramsciana, y me gustaría que siguiera dentro de lo posible, ¿no? Elaborando en clave gramsciana, tratando de entender cómo interpretar, digamos, lo que estamos viendo, por lo menos a manera de reflexiones primeras. El caso, por ejemplo,
el evento en la Universidad de Puerto Rico. Estamos hablando del Teatro de la Yupi, un evento único, digamos, o por lo menos en la historia moderna política puertorriqueña, en donde pues un candidato a presidente de los Estados Unidos va, y no solamente va, sino que es literalmente apoteósico. Es decir, el teatro no solamente lleno a tope, sino que afuera miles de personas en una fila que iba más allá de la torre de la universidad, y que básicamente pues hubo una efervescencia colectiva, para usar un término durkheimiano clásico en la sociología, muy interesante y muy clara y muy palpable. Y curioso también que era, o por lo menos cuando se referían a... Era muy complejo esa población, digamos, esas personas allí, muy diversas, muy jóvenes, muchos, la gran mayoría jóvenes, que cuando hablaban de independencia gritaban, cuando hablaban de estadidad gritaban un poquito menos o bastante menos, pero cuando hablaban del status quo abucheaban. Entonces, en términos estos de la relación política con Estados Unidos. Pero cuando hablaban de todo lo demás, en términos de las oligarquías, del poder de las oligarquías, de Oscar López Rivera, de la políticas redistributivas, vitoreaban y estaba muy claro el mensaje, ¿no?, de justicia social. ¿Cómo empezar a ver esto en clave gramsciana? Por un lado, las críticas que se dice de no hay que meterse ahí, no hay que meterse en estos espacios para promover causas o intereses políticos de acá. Pienso en guerra de posición, ¿no? No sé si es una mirada muy superflua, digamos, frente a un experto en Gramsci, pero no sé, es decir, cómo ir entendiendo lo que está pasando y tener un análisis más, o digamos, más luz en esto que ocurre. Mira, yo no sé cómo cuadra Gramsci en la respuesta, pero vamos a ver. Pero, seguro. Pero sí te digo que digamos que tú mencionaste una guerra de posición. Pues mira, si tú eres de convicciones progresistas, uno pensaría que por qué no sumarte a todos aquellos movimientos o tratar de ocupar todos aquellos espacios que se te permitan ocupar para adelantar las luchas y la búsqueda de las conquistas que tú quieres. O sea, es decir, a mí no me cuadra, si tú eres progresista, a mí no me cuadra, ¿verdad? Digamos, a menos que uno esté en la ultraizquierda o en la izquierda que no cree en las elecciones, o en una izquierda, no, o sea, a menos que uno esté en una onda, ¿verdad?, mucho más a la izquierda, si se puede decirlo de esa forma. A mí no, si tú eres progresista, a mí no me hace sentido cómo es posible que tú no quieras sumarte a este tipo de campaña o de movimiento, porque está adelantando las cosas en las que tú entiendes, en las que tú suscribes. O sea, yo, por ejemplo, sí puedo entender que no comparte el juicio. Yo sí puedo entender, en virtud, digamos, del liberalismo mínimo, como por ejemplo nuestro amigo mutuo Heriberto Martínez, que yo lo he tenido en Utopística, ustedes lo tuvieron recientemente, sí, y que es tremenda persona y bien comprometida, una persona bien solidaria, uno de los portavoces de la PEP, que él te dice bien llanamente, mira, hermano, yo como independentista, por una cuestión de convicción, a mí no me sabe. Y eso yo lo puedo, no comparte el juicio, creo que está equivocado, pero puedo entenderlo. Pero la razón por la cual no lo comparto es que, mira, hermano, o sea, ya quisiera yo no votar en Estados Unidos, yo quisiera votar en México, yo quisiera votar en Italia, yo quisiera votar en... O sea, es decir, yo voy a tratar de adelantar todas las causas de todos los partidos y todos los movimientos que de alguna manera u otra, con lo cual que representan los movimientos, las causas con las cuales yo me identifico. En el caso de Puerto Rico específicamente, yo sé que está por el medio, digamos, la contradicción o la paradoja, digamos, de que tú puedes sí votar en unas elecciones primaristas, pero eso luego no pudieras votar en las elecciones presidenciales. Y aunque yo lo entiendo, uno tiene que decirse, bueno, pero no hace sentido como quiera
que tú debas hacer todo lo posible para que salga electo el candidato entre todos los que están presentes corriendo que más verosímilmente pudiera llevar una situación más cercana a la conquista de lo que tú estés buscando. Es más, aunque tú seas un independentista recalcitrante, que ese es el norte tuyo y no hay más nada. Bueno, pues, entre todos los candidatos en el espectro político, pues no hace sentido que tú deberías tratar de ayudar a que el candidato que más verosímilmente ayudaría en la búsqueda de la descolonización de Puerto Rico a que gane las elecciones, así sea a nivel de las primarias. O sea, a mí eso me hace sentido. Manuel, y además de eso, y tanto como lo que estás diciendo, es que me parece a mí que no estamos en un momento cualquiera. Estamos no solamente en la hegemonía global del capitalismo neoliberal, en donde movimientos progresistas o de izquierda están siendo acribillados como sea para no echar adelante políticas públicas antineoliberales, porque ni siquiera estamos hablando de socialistas duras, ni mucho menos. Y eso lo podemos ver desde Grecia hasta Latinoamérica, España, etcétera, aunque no han ganado. Sino que además en Estados Unidos, número uno. Número dos, en Estados Unidos, tú mencionaste a Trump, y que si bien es anti-establishment, en el sentido de lo que hay, del status quo, también se podría describir como un tipo de neofascismo o posible neofascismo, lo cual implica muchísimo. Y número tres, no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando del país más poderoso del planeta, que sí, que por supuesto, pues es el imperio, somos la colonia, etcétera, pero con más razón tienes posibilidad de influir en un evento mundial de cierta manera que puede ayudar a reconfigurar el mapa político y las fuerzas, la configuración de fuerzas en relación a ese mundo neoliberal que se está imponiendo. Y que ahora, bueno, para hablar nada más del TIP, ¿no? de ese tratado de libre comercio que se quiere establecer con Europa, que va a significar muchísimo en cuanto a el neoliberalismo en esteroides, que ya existe, pero aún más. Por dar un ejemplo, este proceso del Political Revolution, Bernie Sanders, etcétera, estaría en contra de ese tipo de tratados. Por dar un mero ejemplo, entre otras cosas. Miguel, ¿algún comentario? Sí, nada. Es un poco... Manuel, aplaudiendo el trabajo que estás haciendo a nivel de columnista y de tu tema de utopística. O sea, que es importante también que más y más personas de la academia y del mundo intelectual se salgan, digamos, del confort, de la comodidad o del señalamiento pues crítico, santimonioso, y entren ya en un proceso de educación y de intercambio sobre todo, no educación desde la tarima o desde la autoridad, sino desde un espacio de generosidad, diría. Y nada, quiero solidarizarme con lo que estás haciendo en ese sentido, y que qué bueno que estés aquí con nosotros. Pero mira, Miguel, de hecho, te digo algo. O sea, por ejemplo, tú que llevas mucho más tiempo que yo en el Buscapié, o sea, eso es un ejemplo perfecto, mano. O sea, nosotros decimos cosas en esas 330 palabras que nos permiten, que el 99% de las veces va a contracorriente de la línea editorial explícitamente estipulada a la izquierda de la columna. Es cierto. Es decir, pero claro, si tú le dices a Manuel Almeida, Almeida, ¿tú quieres publicar en la revista Time? ¿Qué revista más? Pues si tú me permites publicar en la revista Time, pues claro que voy a publicar en la revista Time. Es decir, uno trata de ocupar los espacios que pueda ocupar, porque, déjame decirte, pudieran no permitirnos ni eso. Exacto. Cierto. Pero eso por un lado, pero sí no quería dejar de significar que, esto yo lo había comentado varias veces de tanto en tanto yo escribo, porque realmente la paginita esta de Puertorriqueños con Bernie, el 90% de las veces es una especie de cadena de retransmisión de noticias y notas. Pero ahí de tanto en tanto pues escribo, digamos, algunos párrafos y hay sobre algo escrito sobre la importancia de que, miren, ya hay, digamos, y esto no quiero sonar derrotista ni para el carajo, porque no es la intención, pero digamos que ya hay ganancia con la nominación y la candidatura de Bernie Sanders al día de hoy. O sea, ganancia en el sentido de que ya se ha empezado, ya hay cosas tangibles que se han sedimentado y que están pasando, ¿verdad? O sea, digamos,
sea, si nos ponemos así un poco más finos, a nivel de la cultura política, lo que significa, por ejemplo, Carlos Pavón, pero que significan a cada rato otras personas en Yaco y en otros medios, que es que, pues mira, a través de esta campaña, en una cultura política como la de los Estados Unidos, que tú vuelvas a resignificar de una forma positiva la palabra socialismo no es poca cosa. Signifique lo que signifique. Eso no es poca cosa. Uno. Dos. Tú tienes, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada, que en el caso del Partido Demócrata en Maine, votaron para eliminar el sistema de los superdelegados. Cierto. Pues mira, eso ya es una ganancia concreta. O sea, un sistema que está amañado, que está amarrado para que gane el establishment, que representa una élite. Y pues, claro, tú dices, pues es Maine, ¿no? Pero claro, pero Maine hizo a la misma vez la petición al Comité Central del Partido Demócrata para que, si no ahora, pues por lo menos para el 2020, pues acojan la posibilidad del planteamiento de que se elimine el sistema de superdelegados. O sea, aquí el gran ganador de todo esto hasta el momento, aunque no gane la nominación, digamos que es la agenda de Bernie Sanders, porque se va abriendo paso, va entrando en la conversación pública, va alimentando la cultura política de unas generaciones que están viendo esto pasar a su alrededor. Y los grandes perdedores son, por lo pronto, ¿no? La oligarquía que está enquistada y que dominan estos partidos tradicionales. O sea, el gran perdedor del caso de Bernie Sanders es el Partido Demócrata y Hillary Clinton. O sea, es irónico. O sea, Hillary Clinton pudiera terminar ganando la nominación y siendo la gran perdedora de la contienda. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores to the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más, te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de herejías, sobre específicamente la visita de Bernie Sanders a Puerto Rico y otros eventos. Dentro de otros eventos, pues también hay otra visita que ha llegado a Puerto Rico, mucho menos notada por lo menos los debates que se están dando por ponerle una S al final, las izquierdas en Puerto Rico. Y es la visita de Bill Clinton, y más allá de la visita de Bill Clinton, el apoyo que ha tenido Hillary Clinton de parte de lo que podríamos decir el establishment local, que incluye a figuras que se han pintado como anti-establishment o alternativas supuestas dentro de unos soberanismos y demás, como es el caso pues más claro de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien apoyó hoy o ayer
abiertamente a Hillary Clinton. Y obviamente esto pues habría que atarlo a todo el proceso de machine politics dentro de los Estados Unidos, en este caso del Partido Demócrata, donde tú tienes a toda la plancha demócrata de los congresistas puertorriqueños en los Estados Unidos, Luis Gutiérrez, entre otros, como Nidia Velázquez, José Serrano, pero también a otros políticos y políticas como es Melissa Mark Viverito y sus relaciones con la política de acá, el Partido Popular, específicamente el ala supuestamente soberanista, y Carmen Yulín en este caso enfilándose junto a Carmen Yulín Acevedo en una contradicción digamos discursiva, atroz, sobre todo siendo tan frontal, ¿no?, en cuanto a su defensa a la liberación de Oscar López Rivera, entre otros puntos, siendo a favor de los sindicatos y toda esta cuestión, algo que está totalmente al otro lado de lo que es Hillary Clinton. Entonces, están esas contradicciones terribles. Alguien diría que se está hablando de contradicción cuando aquí hay independentistas y izquierdistas apoyando a Bernie Sanders. ¿Cómo esto es posible? Bueno, todos estos matices me parece que son interesantes de discutir. Yo no sé cómo podríamos empezar no quiero, bueno, sí, hilar fino, para usar el término de otro programa en Radio Universidad, en este caso, sobre esto que ocurre. ¿Cómo empezar? ¿Qué te viene a la mente estos casos? Mira, yo diría, por no hablar de cosas tan específicas, yo diría que leamos a la inversa, o sea, veamos, o sea, más que enfocarme en Yulín, el apoyo a Hillary y las aparentes contradicciones, con cierto discurso, porque ser soberanista no impide que uno sea un derechista, pero... Cierto. Pero sí, con cierto discurso, digamos, progresista, que ya a veces, del cual ella ha echado mano, digamos que lo que delata mucho de la cultura política nuestra y de los políticos del establishment nuestro, es que nadie, ¿verdad? Al final ahora unos cuantos, pero es que nadie quiso sumarse a la campaña de Bernie Sanders. O sea, en Puerto Rico, nadie en el PNP, nadie en el Partido Popular Democrático. Bueno, él muy astuto y terriblemente astuto, Aníbal Acevedo Vilá. No, por eso, pero ahí va a llegar. O sea, pero antes de, hasta hace muy poco, nadie en el PNP, nadie en el Partido Popular se había sumado a lo que era y es, porque anoche empató prácticamente en Kentucky, llevándose la misma cantidad de delegados, y ganó en el estado de Oregon. O sea, que es un candidato muy fuerte. Dice mucho que no haya nadie en los partidos principales que no quisieran haber cogido pon con la candidatura de Bernie Sanders. Me apena mucho que otros grupos que son bien cónsonos discursivamente y programáticamente con algunas de las cosas que plantea Bernie Sanders tampoco se sumaron a la guagua de la campaña de Bernie Sanders, cuando para mí era lo más lógico, y apenas creo que al final pues quedó una foto o dos plasmadas, pero al respecto, y pues y que claro, y ante el vacío, porque miren que nadie se hizo eco de la campaña de Bernie Sanders acá, es que pues entonces tenemos las cosas más bizarras pasar, que tuvimos pues que Bernie Sanders fuera recibido por el licenciado Aníbal Acevedo Vilá, y que Miguel Rodríguez Casella, de hecho que Miguel Rodríguez Casella escribió algo que me gustó tanto, que yo, en vez de darle share en Facebook con mi cuenta personal, le di share en mi cuenta de Bernie Sanders, de puertorriqueño con Bernie, que terminó Aníbal y Luis Vega Ramos recibiéndole. Entonces luego creo que vi una foto en la cual estaban esas dos personas, más estaba un amigo, Ramón Luis Nieves, estaba entonces Rafi Bernabe. Entonces dice mucho, creo yo, de, ¿verdad? Yo siempre intuyo y siempre planteo que la cultura política nuestra es bien conservadora, o es lo que palpo, digamos, y que en términos de izquierda y de derecha es una cultura política bastante de derecha. Y yo creo que, digamos, que es un síntoma de eso que uno intuye, que uno palpa, o que uno vive a diario. El hecho de que nadie se quisiera sumar a esta campaña.
Porque van a haber primarias en Puerto Rico, presidenciales. Y nosotros sabemos que los que controlan el Partido Demócrata en Puerto Rico, pues hay gente que es totalmente a favor de Hillary. O sea, es decir, el ex secretario de Estado Kevin McClintock, el abogado Roberto Prats, toda esa, y lo más seguro la mayoría, si no toda la juventud demócrata, toda esa gente está con Hillary Clinton, ¿no? Que dice mucho. No te estoy explicando nada, te estoy diciendo me pregunto si también dice mucho sobre el poder que tiene el Partido Demócrata o esos intereses y todas esas influencias políticas, esa relación, ¿no? Aquí y el efecto que tiene. Ahora, por otro lado, perdona, Miguel, dale. Iba a decir que se bajen del bote ya de sus perfiles progresistas. O sea, muchas de estas personas y estos apoyos vienen de proyectos personales, de adquirir poder, influencia dentro de la esfera de la política norteamericana. O sea, no tienen nada que ver con causa. Y yo creo que se le ha visto la costura a muchos de esos grupos e individuos. Definitivamente, el carrerismo político está ahí. Y lo que habría que celebrar es la cantidad de realengos que se han sumado a todo este proceso. Y que si bien no han podido sacar, digamos, esos errores que uno podría señalar, horrores, como es el que Aníbal Acevedo Vilá haya recibido a Bernie Sanders sin ninguna otra presencia, deja tú que sea Aníbal, pero que hubiera sido Aníbal nada más para colmo, junto a Vega Ramos, pues es terrible. Y que haya sido en la Fundación Luis Muñoz Marín, pues también es terrible. Sin embargo, también se dieron unas cosas muy interesantes, una cantidad de realengos que han estado envueltos en estos procesos, y se dieron cosas como las del Caño, las de la Yupi, que son inéditas, y sin duda la de la Escuela Montessori, entre otras. En fin, me parece que hace falta más herejías que alumbre los rostros, a ver qué es lo que pasa en este proceso. Sigamos en la lucha y sigamos reflexionando sobre estos momentos, a ver si parimos nuevas prácticas políticas que nos hagan vivir mejor. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Miguel, un abrazo gigantesco. Y Sixto, celebramos tu presencia aquí con nosotros el día de hoy. Miguel, te dejó un libro con Juanqui. Sí, Manuel siempre trae buenos regalos que se producen precisamente en el Centro de Investigación y en la Biblioteca Jesús T. Piñero, otro espacio que Manuel dirige y que se está convirtiendo en un lugar muy interesante de creación cultural y política en el sentido académico del asunto. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Gracias. Y seguimos la semana que viene en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.